Hola chicos, esperamos que se encuentren bien. Nosotros estamos con muchísimas ganas de verlos y los extrañamos un montonazo. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos este medio para comunicarnos y por lo menos recibir la palabra de Dios cada domingo. Vamos a prepararnos como hacemos todos los domingos, teniendo una palabra de oración para escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nos presentamos delante de ti, te pedimos perdón de nuestros pecados, te damos gracias por este día, gracias por la palabra que vamos a recibir. Ayúdanos a estar muy atentos, Señor, al mensaje que tú nos quieres dar y que podamos tomar una decisión contigo en el día de hoy. Límpianos, líbranos de todo mal y de todo peligro. Gracias porque nos guardas y nos cuidas a pesar de las situaciones difíciles y tristes que se están viviendo en todo el mundo. Dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, les cuento que hoy vamos a estudiar la vida de un apóstol. El apóstol Pablo se encuentra en el Nuevo Testamento. Pablo se presentaba a sí mismo como apóstol de Jesucristo. ¿Saben qué significa eso? Apóstol significa enviado o mensajero. Pablo llevaba a la gente el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Les decía a las personas que tenían que creer que el Señor Jesús había muerto en la cruz para salvarlos de sus pecados y que para ser salvos debían pedirle perdón de sus pecados para que venga a vivir en sus corazones. Pero ¿sabes qué? Pablo no siempre fue un mensajero de Cristo, ni tampoco siempre se llamó Pablo. En un principio se llamaba Saulo y era conocido como Saulo de Tarso porque era de esa ciudad, Tarso. Hoy vamos a estudiar quién fue Saulo antes de convertirse en el apóstol Pablo y cómo llegó a ser un importante y fiel mensajero de Dios. En Hechos 26:5 nos cuenta: los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Pablo cuenta acá que él, antes de ser un apóstol de Jesucristo, fue fariseo. ¿Pero quién eran los fariseos y qué hacían? En Hechos 26:9 dice Pablo mismo: yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Los fariseos estaban en contra del Señor Jesús. No creían que era el Hijo de Dios y que había venido a morir para salvarnos de nuestros pecados. Pero no solo que ellos no creían en el Señor, sino que ¿sabés lo que hacían con los que sí creían en el Señor Jesús y predicaban el Evangelio? En Hechos 26, 10 y 11, Pablo mismo lo cuenta. Dicen los versículos: lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando eran matados yo di mi voto, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. Pablo encarcelaba a los cristianos, apoyaba a aquellos que los asesinaban, los obligaba a hablar en contra del nombre del Señor Jesús y los perseguía. ¡Qué terrible!, ¿no? Todo eso hacía Saulo de Tarso. Pero un día le pasó algo que cambió su vida para toda la eternidad. ¿Por qué para la eternidad? Ahora vamos a verlo. Leemos en Hechos 26, desde el 12 al 18. Voy a ir salteando algunas partecitas. Dice: en lo cual ocupado, yendo a Damasco, vi en el camino una luz en el cielo que sobrepuja el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Saulo estaba camino a una ciudad llamada Damasco y los rodeó a él y a sus acompañantes una luz tan fuerte y tan potente que dice que era más fuerte que la luz del sol. ¿Saben qué iba a hacer a Damasco? Estaba yendo a perseguir a los creyentes para castigarlos, torturarlos. Y sigue diciendo en los versículos 14 y 15: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El mismo Señor Jesucristo se le apareció a Saulo. Él estaba como ciego por la luz
que no le permitía ver, pero sí le permitía escuchar. Y se le apareció a él y a sus amigos en esa luz el Señor Jesús. Entonces Saulo creyó en el Señor Jesús como su Salvador. Entonces, a partir de ese momento cambió su vida para siempre. Y miren lo que le siguió diciendo el Señor Jesús a Saulo. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Nosotros podríamos pensar que Saulo, con todo el mal que le había hecho a los hijos de Dios, a todos los que creían y predicaban la salvación en Cristo Jesús, Dios lo iba a castigar duramente. Pero no fue así, porque Dios es un Dios de misericordia y tenía propósitos, planes para la vida de Saulo. Lo había elegido para ser su apóstol, su mensajero, llevando el evangelio a distintas ciudades para que la gente se convierta de sus pecados y que pase de las tinieblas a la luz, como dice el último versículo. No importó el pasado de Saulo y todos sus pecados, porque Dios es perdonador. Y si realmente nos arrepentimos y le pedimos perdón de nuestros pecados, Dios nos perdona y hace de nosotros una persona nueva, nos da una vida nueva. Dice el versículo 19, no fui rebelde a la visión celestial. Dios lo perdonó a Saulo porque no fue rebelde. Escuchó la voz de Dios, creyó, se arrepintió y obedeció. No fue rebelde. Esto cambió su vida para la eternidad, porque una vez que se convirtió, se aseguró la vida eterna con el Señor. Y aquellos que no toman esta decisión de creer en Cristo como su Salvador y pedirle perdón, como hizo Pablo, la eternidad la van a tener en el infierno, en un infierno lleno de sufrimientos. ¿Y vos qué vas a hacer hoy? Hay un versículo en la palabra que te invito a aprender de memoria que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy el Señor nos habló. ¿Seremos obedientes como Saulo y obedeceremos entregando nuestro corazón al Señor para que lo limpie y lo cambie? ¿O no? ¿Seremos rebeldes? ¿Nos haremos los sordos? Y si todavía no aceptaste a Cristo como tu Salvador, te invito a hacerlo como lo hizo Saulo. Solo debes hacer una oración a Dios pidiéndole perdón de tus pecados, diciéndole que crees que Cristo murió en la cruz para salvarte y que deseas que entre a tu corazón. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este mensaje tan precioso de la vida de Saulo. Gracias por este ejemplo que tú puedes cambiar la vida de cualquier persona, Señor. No importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, tú puedes limpiarnos y cambiarnos, Señor. Si nos arrepentimos y te pedimos perdón de nuestros pecados, creemos en Cristo como nuestro Salvador, tú entras a nuestra vida, Señor, y nos cambias y haces todo nuevo y nos regalas la vida eterna contigo. Señor, te pedimos que si hay chicos que todavía no lo han hecho, que lo puedan hacer en el día de hoy. Y Señor, a tus hijitos, a los que ya habíamos creído en ti como nuestro Salvador, ayúdanos a ser como Pablo, que no fue rebelde a la voz de Dios. Ayúdanos a ser obedientes y a poner por obra y a predicar, Señor, el Evangelio, así como lo hizo este apóstol tan importante. Te damos gracias por todo lo que nos das y por todo lo que nos hablas, también por tu paciencia. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, chicos, nos despedimos hasta el domingo. Que Dios los siga bendiciendo.